alma y divina gracia yo, Dios hay perdón y paz me dio, del pecado y me libertó el Salvador. Ya, por alguna razón pusimos solamente 2 cantos en el pasado y ese es mi culpa. Sorry for that. Coloquen sus teléfonos en vibrador o en silenciador y así dijéramos con nuestra carnalidad, no escuchamos tus tonitos, ¿verdad? Así es. Muy bien. Discúlpenme que toma el tiempo, pero pues mis hijitos a veces agarran estas máquinas y descubrimos lo que ellos miran. Muy bien. El día de hoy vamos a iniciar estudiando. Vamos a aprender comencé a leer un libro y me pareció muy instructivo, entonces de allí estamos sacando las enseñanzas para nosotros estos próximos meses. Y el título de esta enseñanza se llama así: cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y de eso vamos a hablar las próximas semanas. Y yo necesito que usted me ayude orando para que Dios cada semana pueda bosquejar lo que Dios tiene para usted. Es secuencial, entonces cada cosa se va armando poquito a poquito, vamos en esa dirección. Espero que usted pueda ser alimentado y puedas aprender algo de la palabra de Dios en cada una de estas predicaciones. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Voy a dar lectura a una historia y el nombre es real, es de alguien que existe o existió, pero nomás para que nos pueda ayudar con la explicación. Chuck Fry se llamó este joven. Era un joven muy inteligente de 17 años. Poseía altos dotes intelectuales y un nivel sumamente alto de motivación. Después de graduarse de la secundaria con los grados más altos de su clase, entró a la universidad, donde continuó sobresaliendo en sus estudios. Cuando obtuvo su licenciatura en ciencias, solicitó su ingreso a varias facultades de medicina. La competencia para que alguien fuera aceptado a una facultad de medicina era muy grande en este tiempo y lo sigue siendo hoy. En ese entonces, dice el escritor, yo era profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad del Sur de California, donde cada año recibían 6,000 solicitudes y solamente aceptaban 106 alumnos. Esto era algo típico de los programas autorizados de estudios médicos en esa época. A pesar de las probabilidades eran muy pocas, Chuck fue aceptado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Arizona y comenzó sus estudios en el mes de septiembre. Durante el primer trimestre, calcula de 3 meses, Chuck pensó mucho en el llamamiento que Dios estaba haciéndole. Empezó a tener el convencimiento de que debía renunciar a dedicarse a ejercer la medicina de alta tecnología en un ambiente lucrativo con el fin de prestar sus servicios en el extranjero. Finalmente, ese llegó a ser su plan para el futuro. Sin embargo, hacia el final de su primer año de entrenamiento, Chuck comenzó a sentirse enfermo. Empezó a sentir una fatiga muy extraña y persistente. Hizo una cita para un examen médico en mayo y muy pronto le habían diagnosticado que padecía de leucemia aguda. En el mes de noviembre, Chuck Fry había muerto. ¿Cómo podría tener sentido para los afligidos padres de Chuck entonces? ¿Cómo podría tenerlo para nosotros ahora, una obra de Dios tan incomprensible como esta? Este joven amaba a Jesucristo con todo su corazón y solamente buscó hacer su voluntad. ¿Por qué se lo llevó
cuando estaba en la flor de la vida. A pesar de las muchas oraciones angustiosas de miembros de su familia consagrados a Dios y de fieles amigos, muy claramente el Señor le dijo no a todos. ¿Pero por qué? Como esta historia, posiblemente usted también conoce historias similares. Por eso la enseñanza para esta mañana y por las próximas semanas es esto. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y yo le agregué, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando lo que Dios hace en nuestras vidas no tiene sentido? Vamos a orar. Padre, te amo, gracias porque eres bueno. Oro, Padre, que en este momento en que se abre la palabra de Dios, este es un momento espiritual. Yo le quiero pedir, Señor, de que tus hijos presten atención. Yo quiero pedirle a usted, Espíritu Santo, quien es el autor de este libro, que usted hable a nuestro espíritu esta mañana. Hay personas mirando por el internet que por alguna razón no pueden estar con nosotros. Hable a ellos también en su corazón, Señor. Trabajar las circunstancias para que no estén distraídos y usted tenga la facilidad de hablar a su corazón esta mañana. Respóndanos, ayúdanos a entender. Por favor, todo lo dejo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. No es fácil de racionalizar las guerras, el hambre, las enfermedades, los desastres naturales y las muertes prematuras. Aunque estos eventos son de escala mayor y general, muchas veces no nos afecta tanto cuando son de manera personal. Conocemos que hay desastres naturales, se incendia parte de California, a los tornados en el sur, el mar que se sale e inunda las casas, lo que pasó hace poco aquí en Tennessee y también en Boone, aquí en Norte Carolina, que se salieron de los ríos y desbordaron con tierra y todo, se llevaron casas y gente. Pero aunque esos eventos son de grande escala, no afecta a nosotros tanto cuando es de manera personal, como cáncer, insuficiencia renal, enfermedades cardíacas, síndrome de muerte infantil repentina, parálisis cerebral, mongolismo, violación, soledad, rechazo, infertilidad, fracaso, viudez. A todo esto se plantean preguntas inevitables que inquietan el alma. Esto es la pregunta: ¿por qué Dios ha permitido que esto ocurra a mí? ¿Por qué? Y aquí te voy a compartir esta mañana algunas notas que cada uno de nosotros debe comenzar a aceptar e implementar en tu vida. Cuando cosas suceden en nuestras vidas y no tiene explicación, no tiene sentido. En la historia que les conté hace un ratito de ese joven Chuck, ¿verdad? Era un joven que estaba con el deseo de estudiar medicina, no para hacer dinero, porque la medicina es muy remunerativa, no para hacer dinero, sino para ayudar a personas que no tienen dinero, que no pueden tener recursos para curarse de una enfermedad. Él estaba dispuesto a prestar sus servicios y ayudar a miles de personas. Pero, miren para acá por favor, pero Dios se lo llevó. ¿Por qué? No tiene sentido. Cuando cosas como estas que Dios hace y no tiene sentido, ¿qué hago? Entonces vamos a mirar algunas cosas que yo necesito aceptar. Número 1, Dios no tiene la obligación de explicarnos. Cuando Él hace las cosas, Él no tiene la obligación de decirnos por esto y por esto y por esto y por esto. Vamos a mirarlo en la Biblia, Proverbios 25:2. Vamos a usar las Biblias esta mañana. Proverbios 25:2. Después
Vamos a ir a Deuteronomio 29, 29. Deuteronomio 29, 29. Proverbios 25, 2. La Biblia dice, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Eso dice la palabra de Dios. Gloria de Dios es encubrir un asunto. Vamos a mirar qué dice Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos toda la palabra de esta ley. Dice la palabra de Dios. Las cosas secretas pertenecen a Jehová. Isaías 55, 8 y 9. Isaías 55, 8 y 9. Isaías 55, 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Eso dice la palabra de Dios. Dios no tiene la obligación de explicarme por qué hace las cosas. Si es que ha sucedido en tu vida algunas cosas que no tienen sentido para usted, lo que ha hecho Dios. Hay personas que han perdido seres queridos, niños, hijos, familia. Hemos orado para que Dios sane, pero Dios escoge lo otro. Hay enfermedades en el cuerpo de algunos de nosotros o de ustedes que te gustaría que Dios quite la enfermedad. Pero oramos y Dios escoge no. ¿Qué hago? Número uno, entonces, Dios no tiene la obligación de explicarnos. Eso le pertenece a Dios. El humano carece de la capacidad de comprender la mente infinita de Dios. Te voy a leer otra cita bíblica, Romanos 11, 33. Romanos 11, 33, dice la Biblia, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Ahí hay dos palabras que desconocemos posiblemente. La primera es insondable. Le busqué en el internet, ¿verdad? Porque hoy día todo, ya no vamos al diccionario. Y el diccionario o el internet dice que insondable viene de la palabra sondas. Sondas marinas. Lanzan la sonda para mirar cuán profundo es esa sección del mar. Y dice la Biblia que los juicios de Dios, lo que Dios determina hacer es insondable. Quiere decir que los juicios de Dios son tan profundos que no podemos descubrir qué es. La otra palabra es inescrutables. Inescrutables significa que no se puede saber. No hay una respuesta. Y dice la Biblia que los juicios de Dios son insondables y inescrutables. Es por ello que si estos eventos difíciles de entender pasan por nuestra vida y de nosotros salta la pregunta, ¿por qué Dios? Por este momento tendrán que quedar sin respuesta por lo pronto. Entonces, número uno, yo debo aceptar que Dios no tiene la responsabilidad de explicarnos por qué hace esto o aquello en nuestras vidas. Número dos, debo aceptar que ahora no veo el cuadro completo. Ahora. Yo debo aceptar que ahora no veo el cuadro completo. Vamos a mirar la Biblia. Primera de Corintios 13, por favor. Primera de Corintios 13, 12. Dice la palabra de Dios. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces, cuando esté en su presencia, conoceré como fui conocido.
dice la palabra de Dios. Cuando eventos como estos suceden en nuestra vida, cuando Dios trabaja, cuando Dios no contesta mi oración, aún yo debo entender que Dios no me tiene que explicar. Número 2, yo debo aceptar que ahora yo no miro el cuadro completo. Yo debo aceptar que yo solo puedo comprender parcialmente el plan de Dios para mi vida. Yo no puedo mirar todo el plan que Dios tiene diseñado para mi vida aún. Lo que sí yo debo entender es esto y aceptar que como hijos de Dios, aunque esos momentos difíciles que yo estoy viviendo, he orado a Dios que me quite esta enfermedad y no la quita aún. He orado para que Dios, yo no sé, cure a los niños, pero siguen enfermos. Yo necesito entender lo que dice la Biblia, que todas las cosas al final nos ayudan a bien. Porque así dice Dios. Aunque no entiendo por qué Dios no me contesta todavía, o no me cura de esta enfermedad aún, o tengo que llorar y sufrir por la pérdida de seres queridos que he orado a Dios para que los sane. Cuando eso sucede, yo necesito entender que Dios no me tiene que explicar por qué hace las cosas. Yo debo comenzar a aceptar que yo no miro todo el plan completo de Dios para mi vida solamente parcialmente, pero debo entender que esas circunstancias siempre me van a ayudar a bien. Yo debo tener esto presente. Mira lo que dice la Biblia, Romanos 8, 38 y 39. Romanos 8, 38 y 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que los eventos difíciles que vienen a nuestra vida, escúchame por favor, es porque Dios te ama. Yo sé, hermanos, es difícil de decir. Pero todas las cosas que suceden en nuestra vida, buenas o malas, está cubierto por el amor de Dios. A ti o a mí. Salmo 100, verso 3. Salmo 100, verso 3. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, aunque pase por momentos difíciles, sigue siendo de Dios. Él te ama. Hay un versículo que nosotros conocemos, Juan 3:16, porque de tal manera te amó Dios. Las cosas que vivimos, buenas o malas, eventos en los cuales para mí como hombre o como humano me gustaría darle solución, pero no depende de mí. Dios ha escogido otra respuesta de lo que yo esperaba. Yo necesito entender que aunque es difícil lo que yo estoy viviendo, Dios me ama. Nos ama. Él te ama. Él hace todas las cosas, aunque yo no puedo mirar en este momento, porque nos ama. Número 3. ¿Qué debo hacer cuando lo que Dios hace a mis ojos no tiene sentido? Número 3. Debo erradicar de mi mente la frustración contra Dios. La frustración contra Dios. Esto es lo que sucede. Si enfrentamos luchas y adversidades, por lo regular nos frustramos contra Dios. Especialmente si tú estás orando para que Dios solucione tu petición y no viene la solución. Comienzas a orar y
y Dios todavía no contesta. Oras por tu marido para que conozca al Señor, pero aquel se pone gruñón y maldiciente y mal hablado y comienza y se mete en el pecado y se embarra en la cochinada, pero tú sigues orando para que sea salvo y pasa 1 año y pasan 3 años y nada pasa. Oras por tu familia para que vengan al Señor, oras por tus hijos que tienen, como leímos en la historia, hay una enfermedad muy crítica que pasa y oramos para que sane. ¿Por qué, Señor, tiene que mi hijo terminar en una silla de ruedas? Tantos niños por allá con malas actitudes y malos planes de borrachos y todo. ¿Por qué? Si él viene a la iglesia, ¿por qué pasa eso, Señor? Yo necesito entender que Dios no me tiene que explicar. Yo necesito aceptar que yo no puedo mirar todo el plan completo de Dios. Yo necesito aceptar que por lo pronto yo solamente puedo mirar parcialmente lo que Dios me permite ver. Yo necesito entender de que lo que estoy sucediendo, aunque yo ahorita me gustaría dar mi vida por los seres queridos o ayudar o tener a mi esposa o tu esposo en la iglesia sirviendo a Dios, pero en este momento todavía no pasa. Yo necesito entender que aunque paso por momentos de dificultad, Dios me ama. Amén. Por ello, yo necesito erradicar de mi mente la frustración contra Dios, porque cuando Dios no contesta mi oración, por lo regular nos frustramos contra Dios. Voy a decir esto, ¿por qué debes quitar de tu mente la frustración contra Dios? Porque la frustración, si empeora la frustración, se convierte en ira. Y da una sensación, escúchame, de que has sido abandonado por Dios. Pero eso no es cierto. Pero si no erradicas la frustración de tu vida, se va a convertir en ira contra Dios. Vas a sentir que Dios te ha abandonado y finalmente surge la desilusión y tu espíritu comienza a marchitarse. Si no erradicamos de nuestra mente esa emoción de frustración contra Dios. Hay un versículo chiquito en la Biblia que dice así: ni deis lugar al diablo. Porque si yo no erradico de mi mente de que yo estoy frustrado contra Dios, yo te pido, Dios, si tú no lo haces, sana a mi hijo, Señor, ¿y por qué no lo haces? Y nos frustramos. Yo debo aprender que tengo que quitar esa frustración contra Dios porque Satanás. Estoy echándole ganas para servir a Dios y ahora nadie me llama, nadie me escribe, nadie me habla. No, esto de la vida cristiana es una tontería. No, mejor me voy y me revuelco en mi pecado. Se frustran. Erradica esa frustración de tu mente. Escúchame, porque Satanás usará circunstancias como estas como un arma para hacerte pensar que tú no le importas a Dios, que Dios te odia, lo cual es falso. Pero Satanás aprovecha cualquier circunstancia que le tiramos. El cristiano frustrado contra Dios es un arma para Satanás para destruir al cristiano. Escúchame esto, por favor. Decir que siempre comprenderemos, subrayando la palabra comprenderemos, lo que Dios hace y cómo nuestro sufrimiento y nuestras desilusiones son parte de su plan, es tener un concepto equivocado de la Biblia. Tarde que temprano, la mayoría de nosotros llegaremos a encontrarnos en una situación en la que pareciera que Dios ha perdido el control o el interés de lo que está sucediendo. Tener este pensamiento traerá consecuencias muy dañinas y peligrosas para nuestra salud espiritual, porque la confusión. ¿Qué está hablando, hermanos? Es aquellos que se me perdieron. Predicamos a ustedes, porque te voy a decir esto: Dios tiene poder para sanar. ¿Sí es cierto? Amén. Yes. Dios tiene poder para sacar a un niño de una silla de ruedas. Amén. Dios tiene poder para sacar a las personas del cáncer, porque Dios sí tiene poder. Escúchame, por favor. Pero muchas veces oramos y no sucede.
Ora usted de rodilla por su esposa que anda de allá de mal hablada y cochina su boca y no la pasa. Sigue allá hablando cochinadas ella. Oras a Dios para que Dios trabaje y no hay contestación. Entonces pasa por tu mente. Pero tú eres fuerte y no me contestas. Algo no cuadra. La confusión comienza a hacer trizas tu fe. Es por eso que esto como cristianos debemos aprender. Cuando suceden eventos en nuestras vidas en los cuales lo que Dios hace no tiene sentido para mí. No tiene sentido. Yo necesito erradicar de mi mente la frustración contra Dios. Número 4. Los valles espirituales tienen el propósito de probar mi fe. Repito, los valles espirituales tienen el propósito de probar mi fe. ¿Por qué? Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Porque la fe ocupa el primer lugar en la lista de prioridades de Dios. Repito, la fe ocupa el primer lugar en la lista de prioridades de Dios. En la mañana, en la escuela dominical, hermano Jaime estuvo enseñándonos acerca de encontrar la voluntad de Dios. Y sí le vamos a dar oportunidad para que termine su enseñanza, posiblemente a final del mes. Pero él dijo, agradar a Dios debe ser tu prioridad. Entonces, aquí voy. Los valles espirituales tienen el propósito de probar mi fe. ¿Por qué? Porque la fe ocupa el primer lugar en la lista de prioridades de Dios. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Yo quiero agradar a Dios, dijo el hermano Jaime, y quiero hacer la voluntad de Dios, pero para poder agradar a Dios yo necesito tener fe en Dios. Pero si yo estoy frustrado contra Dios porque Él no me contesta mi oración y me airo contra Dios, eventualmente vas a dejar de creerle a Dios cuando creer a Dios es la prioridad para Él en mi vida. Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta decisión de creer cuando no se ha dado la prueba ni hemos recibido la respuesta a nuestras preguntas es fundamental para tener una relación personal con Dios. ¿Qué anda hablando, hermano César? Dígalo en español. El niño en silla de ruedas. Mi esposa con una enfermedad incurable, tu esposo que sigue, yo no sé, viviendo perdidamente, la hermana, la tía, la familiar que estamos orando para que se sane, pero todavía no se sana. Todavía no se sana. Pero puedo creer que Dios sí puede sanar. Pero todavía no se sana. Puedo creer de que Dios sí lo va a sacar de la silla de ruedas. Todavía no se sana. Todavía sigue batallando con el cáncer, pero podemos creer que Dios sí puede sanar a la persona, sí puede ayudar a mi esposa, sí puede ayudar al marido, sí puede ayudar al familiar. Dios sí puede, yo necesito creer, porque dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es fe? Creer que Dios sí puede, aunque todavía, en este momento, todavía no pasa. La fe. Dios jamás hará nada que pueda destruir tu necesidad de tener fe. Hebreos 11:6 y 7 dice la Biblia, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Dios existe y que es premiador de los que le creen. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían,
con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, dice la palabra de Dios. Durante esos momentos donde no entendemos por qué Dios permite que enfrentemos esta crisis, escúchame por favor, nunca debo perder la vista de Dios. Nunca. Cristianos. Si usted vive momentos en su vida cuando Dios, estás orando para que Dios conteste algo y no contesta, tal vez quieres un mejor trabajo. Tal vez te gustaría que tu familia te cuide como cuida a tu amigo o tu amiga que va a la iglesia. Te gustaría y oras a Dios y todavía no sucede. Yo necesito creer que Dios sí puede. Yo necesito creer que Él sí puede, aunque ahorita no pasa. Yo necesito creer en Dios. Extraño a mis papás, pues por número uno porque son mis padres, porque pues ahorita están allá en Perú y primeramente Dios regresan en un mes y medio, van a estar otra vez con nosotros, pero como ellos están gozando de ya no trabajar, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? De jubilación. Entonces, no hay trabajo que tienen que hacer. Y gracias a Dios, Dios provee alimento para ellos, tienen una casa, un espacio donde pueden vivir ellos, entonces tienen que ocuparse, pues, ¿verdad? Entonces ella comienza a coser hacer sus crochet, de lo que muchos se han beneficiado últimamente ustedes. Es que extrañamos para los gorritos, ¿verdad? En esta mejor temporada, pero pues, ni modo. Y hace sus aretes y cosas por el estilo. También le ayuda, ellos comienzan a limpiar aquí, ya está limpio el piso, lo limpian otra vez, y mi esposa limpia una vez, ellos pasan otra vez, porque pues no tienen que hacer, pues, ¿verdad? Así es, pero también ellos afuera, limpian el driveway de las hojas que salen de los pine needles, pues, las hojitas, no es árboles que tengo en mi casa, son pinos, entonces son unas cositas larguitas que están regados y se hace una alfombra. Y también esos árboles viejos, los pine cones, pero los conos caen y se hacen un montón. Y cada día, cuando yo regreso de trabajar por la tarde, ya está limpio. O si no, llego y lo miro a ella juntando las cosas. Y en esto de que ellos juntan y limpian afuera de la casa, pues ahorita ya no está pasando, pues se nos está amontonando el trabajo para ellos cuando regresan. Pero esto iba. En la casa tenemos árbol de pino, grandes y viejos, y quién sabe cuándo caerán. Espero en 30 años, ¿verdad? Pero la hiedra o el poison ivy comienza a subir al árbol y se comienza a mirar verde, ¿verdad? Se comienza a crecer y a enredar al árbol. Entonces me preguntaron qué es eso, y ya les conté, la hiedra, ¿verdad? Se enronchan gente, muchos, otros no, en cuidados, en guantes, etc. Entonces, a veces se suben a la casa también. Entonces ellos trataron muchas maneras de arrancarlo y descubrieron de que no hay razón de tomar todo el tiempo de sacarlo cuando está verde. Entonces ellos se fueron abajo y comenzaron a cortar la raíz. Es difícil encontrar la raíz que está en mero abajo, pero sí, cuando lo cortan abajo, al rato, ¿verdad? Al rato, estoy hablando de 2-3 días, se comienza a marchitar. Eventualmente se seca la hiedra, es más fácil sacar todo. Aunque la hiedra no es una planta que todos nos gustaría hacer, pero ayuda a la explicación. Hay un versículo en la Biblia, la palabra de Dios dice en Juan 15, 5 y 6, dice él, porque separados de mí, nada podéis hacer. Él habla, yo soy la vid verdadera, ustedes los pámpanos, y dice la palabra de Dios, y dice, separados de mí, no puedes hacer nada.
Volviendo a nuestra explicación, si dejas de creer a Dios, aunque aún no te contesta, si suceden eventos en tu vida en los cuales oras para que tu marido llegue al Señor y esté ganando almas y esté haciendo la obra de Dios, pero ya pasan años y no pasa. Esta es la enseñanza para nosotros. No pierdas tu fe en Dios, porque Dios sí puede. Sí puede Dios. Pero si yo permito que mi mente trabaje y me frustro contra Dios y me enojo contra Dios y esta enfermedad que viene a mi cuerpo y este mal, ¿por qué hay personas entre nosotros que han sufrido pérdida de seres queridos? ¿Te hubiera gustado a veces como lo que nos compartió mi cuñado Jaime con su bebé? Pasan los años y imaginamos. Ahorita tendría 3 años. Ahorita tendría 6 años. Hay personas que ustedes han perdido bebés y miras atrás y dices, ahorita tendría 15. Estaríamos haciéndole su quinceañera. Pasan los años, pero todavía duele. No podemos entender por qué Dios hace las cosas, pero no me puedo frustrar con Dios. Porque ahorita yo no miro la figura entera, no miro el plan completo, nomás parcialmente. Yo debo entender que aunque en momentos difíciles Dios permite que yo pase, no es porque me odia, es porque Él tiene un plan para mí que ahorita no entiendo, pero Él está trabajando. Tú tienes que creer que Dios puede, aunque todavía no lo hace. Cree que Dios puede. Tienes que creer que Dios puede. Porque el día que comienzas a irarte contra Dios y crees que no puede, ya me has abandonado, Dios, mejor me voy y me revuelvo entre los puercos en mi pecado y nada, vamos a olvidarnos de la iglesia, eso es una tontería, y te apartas de Dios. Dios dice, eres como esa hiedra que te conté, que se corta y eventualmente va a comenzar a morir. Ya no hay fe en Dios. Comienza a marchitarse. Si cortas tu acceso a Dios, comienzas a marchitarte, comienzas a dejar de congregar, dejas de leer la Biblia, dejas de orar. Algunos pierden el control de sí mismos y comienzan a hacer cosas que nunca antes pensaron hacer. Ya no hay paz en su corazón. Ten mucho cuidado. No pierdas la mirada de Dios, porque es ahí donde Satanás aprovechará tu dolor para hacerte creer que Dios te ha escogido para ser víctima. Esa es una trampa mortal. Comenzarás a pensar que Dios tiene antipatía contra usted. La desmoralización no está muy lejos. Ten mucho cuidado. Mantente firme creyendo a Dios. Mantente firme. Dios sí puede. Dios sí puede contestar. Dios sí puede proveer para traer a mi familia de allá de mi país. Dios sí puede abrir las puertas para tener la licencia. Dios sí puede ayudarnos en este proceso legal en que estamos. Sí puede Dios. Ahorita no pasa. Pero Él sí puede. Si usted es una persona que se siente muy afligida y tiene el corazón muy quebrantado, escúchame por favor, usted puede confiar en Dios. Existe seguridad y descanso en la sabiduría eterna de Dios. Podemos confiar en Dios aunque no entendamos por qué Dios lo hace. No entiendo todavía, pero yo debo creer que Dios sabe lo que está haciendo. Voy a terminar con un versículo y oramos. Salmo, por favor, acompáñame allí. Salmo, allá a la mitad de su Biblia. Salmo, por favor, 46:10. Salmo 46:10. Esto dice Dios: estad quietos
y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Dice el principio del versículo. Estad aquí, espera nomás. Yo te voy a mostrar que yo soy Dios. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, ¿qué hago? Espera a Dios. Sigue creyendo a Dios. Eso es tener fe. Todavía no lo hace, pero Él puede. Vamos a orar. Padre, gracias por darnos la oportunidad de entrar en esta serie de lecciones de predicación de la palabra de Dios. Gracias. Cuando lo que usted hace no tiene sentido. Ayúdanos a mantener la fe, a creer que usted sí puede. Todos orando, por favor. Nosotros llamamos a este tiempo el tiempo de la invitación. Este es el momento en el cual Dios tiene la libertad de hablar a tu corazón. Si usted está pasando por algún tipo de crisis, le voy a decir esto: Dios sí puede. No pierdas tu fe en Dios. Sí puede Dios. Sí te puede ayudar Dios. No pierdas la fe en Dios. No tiene sentido lo que está pasando. Las circunstancias son adversas. Tú estás orando para que Dios te conteste. Si tú te estás airando contra Dios, esta mañana dile: Dios, perdóname, Señor, porque me he enojado contra ti. Perdóname, Dios. Dame la oportunidad de vivir para ti, de servirte. Por favor, ayúdame, Señor. Fortaléceme en lo que yo voy llegando en mi vida cristiana y voy batallando. Fortaléceme, Señor. Por favor, te necesito. Dios. No sé si hay entre ustedes personas que están batallando y dice: hermano César, yo estoy pasando por momentos de dificultad, ayúdame orando. Alguien, voy a levantar tu mano, permíteme orar por ti. Alguien entre ustedes, vamos a orar. Dios sí puede. Pueden bajar su mano. Dios sí puede. Dios sí te puede ayudar. ¿Quién no pasa por dificultades? Tal vez problemas con el marido, tal vez problemas financieros, tal vez problemas de eso. ¿Quién no pasa por dificultades? Pues te voy a decir esto: Dios sí puede. Dios te va a ayudar. Dios va a contestar tu petición. Nomás, hang in there, dijera el güero. Sigue ahí, creyendo que Dios sí puede. Si entre nosotros hay alguien que no tiene a Cristo como su Salvador, no has pedido a Jesús que te perdone, hoy puedes pedir a Jesús que te perdone. Dile: Jesús, yo sé que soy pecador, que no puedo llegar al cielo por mí mismo. Yo escojo creer que tú moriste en la cruz por mí. Gracias por derramar tu sangre en la cruz. Y tienes el poder de perdonar mis pecados. Sálvame, Jesús. Entra a mi corazón, sálvame, Jesús. Yo creo. La Biblia dice: si tú crees que Cristo murió en la cruz y resucitó de entre los muertos y su sangre tiene el poder de perdonar, si tú crees y le pides, Cristo te salva. Él te perdona tus pecados. Él te hace su hijo. ¿Qué tienes que pedir? Si tú quieres pedirle, danos la oportunidad de abrir la palabra de Dios y explicarte de la palabra de Dios cómo puedes llegar a ser hijo de Dios. Vamos a terminar en oración. Todos orando por un momento, por favor. Te amamos, Padre. Gracias por tu palabra. Hay muchos momentos en nuestras vidas, en mi familia, Silvano, donde eventos como estos han pasado, Señor, donde no tienes sentido. Ya han pasado años en mi vida, en muchos casos, tal vez 8 años atrás. Y ahora puedo mirar atrás, 8 años en el futuro. Puedo mirar atrás y entender que usted tiene un plan. Aunque se llora y se sufre cuando sucede. Pero usted tiene un plan mejor. A mis hermanos que están pasando por dificultad, Señor, fortalece su fe. Usted tiene el poder de hacer su fe más preciosa que el oro.
Y te pido que les ayudes, que no pierdan la fe en usted, porque usted Dios sí puede. Y si algún día enfrentaremos una dificultad similar, te pido que ellos puedan recordar que usted tiene un plan, que usted no tiene por qué explicarnos por qué hace esto o aquello. Yo no tengo que frustrarme contra usted, porque la frustración trae la ira. Y Satanás toma ventaja de eso y destruye la vida del creyente. Ayúdame, por el contrario, a creer que usted me ama, que usted me va a contestar, que usted puede. Aunque falta demora y pasan los años, aún puede. Fortaleza nuestra fe. Lleva a tus hijos con bien a la casa, Señor, el día de hoy. Gracias por tu palabra. Que cualquier decisión que se ha tomado esta mañana, todo sea para gloria suya. Mis hermanos que nos miran por el internet, les extrañamos el día de hoy. Darles la oportunidad de estar con nosotros la próxima semana. Dejo todo en tus manos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano. Gracias por haber venido.